En Agencias Guay decimos ¡Viva Guate! Agencias Guay presenta. Acciones llevadas a cabo hoy por el abogado Alfonso Carrillo, el procurador de los derechos humanos y organizaciones sociales, piden a la Corte de Constitucionalidad la destitución de los ministros de Gobernación y Exteriores y un antejuicio contra el presidente. Diputados que integran la comisión pesquisidora del antejuicio al presidente Jimmy Morales hacen citaciones masivas para demorar aún más la resolución prevista para finales de octubre. El ex candidato a la presidencia de Guatemala, Manuel Valdizón, quien esperaba la deportación a nuestro país, es detenido por el FBI en Miami, señalado por la justicia de Estados Unidos de lavado de dinero y conspiración. Abre audiencia que determinará si los acusados por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, entre los que figuran Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón, son enviados a juicio o no. Cristina Kirchner llega a los tribunales en Buenos Aires, donde era esperada por un puñado de militantes para expresarle su apoyo en la 8ª ocasión que debe declarar en alguna causa judicial en su contra. En Agencias Guay decimos ¡Viva Guate! Agencias Guay presentó. Bienvenidos a la emisión nocturna de Noticiero Guatevisión este 18 de septiembre. Soy Ben Kenchin e iniciamos de inmediato con la información. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Y 2 recursos de ampliación a la Corte de Constitucionalidad fueron planteados que buscan se dé cumplimiento a la orden de permitir el ingreso al jefe de la CICIG, Iván Velázquez. Uno de los recursos fue planteado por el abogado Alfonso Carrillo. El abogado Alfonso Carrillo presentó un recurso de ampliación de la resolución que emitió el domingo pasado la Corte de Constitucionalidad, en el que ordena al presidente Jimmy Morales a permitir el ingreso del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El interponente señala que el segmento de la parte resolutiva es claro, indubitable y congruente con el amparo planteado a favor de Iván Velázquez. Sin embargo, especifica que se debe de fijar un plazo de 24 horas para que el presidente dé cumplimiento a la resolución. Además, que se le ordene a Jimmy Morales abstenerse de emitir cualquier orden que le impida el ingreso al comisionado Iván Velázquez. El domingo pasado, la alta corte del país por unanimidad otorgó el amparo provisional, que ordena permitir el ingreso a Iván Velázquez. Sin embargo, el Ejecutivo reafirmó el lunes pasado que no se permitirá el ingreso de Velázquez porque la resolución no menciona su nombre. Pero no fue la única acción planteada. Acción Ciudadana también presentó una ampliación, en el que indicaron lo siguiente. Para que efectivamente se nos resuelva, conforme pedimos el amparo, pues mencionamos al comisionado Iván Velázquez y quisiéramos que se nos mencione en la sentencia, y por eso venimos a aclarar o a solicitar que se aclare ese punto, y también que el ingreso del comisionado no está supeditado a las negociaciones del acuerdo de CICIG. Básicamente es por la interpretación antojadiza que ha tenido el gobierno en la comunicación que ellos emitieron el día de ayer. Y debido a eso, pues nosotros nos vimos en la necesidad de presentar la aclaración y que la Corte emita pronunciamiento sobre ello. La acción legal tiene un plazo de 48 horas para que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad respondan al recurso de ampliación. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Y la canciller Sandra Jovel desmintió que se esté analizando eliminar la CICIG por parte del gobierno y agregó que a partir de este día se estarán entregando las visas de trabajo a los empleados de la comisión. La ministra de Relaciones Exteriores, luego de la reunión de gabinete, acudió a una conferencia de prensa donde desmintió los supuestos rumores que se analizaba la eliminación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Para hacer de su apreciable conocimiento y para desmentir rumores de que se estaba abordando un acuerdo sobre el tema de la eliminación de la CICIG. Ese tema pues es
en ningún momento se ha abordado ese tema. Hay una negociación que se tiene que trabajar con Naciones Unidas y también ya todo está establecido por la vía diplomática. Así que para desmentirles respecto a este tema. También afirmó que a partir de hoy iniciarán las entregas de las visas de trabajo para los empleados de la comisión, luego de pasar por un análisis. Con relación al tema de visas de los trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, para informarles que el día de hoy pues ya empiezan a entregarse algunas de las visas que han sido terminados de hacer sus análisis respectivos. Así que estaremos dando ya esta información. El portavoz de la CICIG, Matías Ponce, señaló que aún no han tenido ninguna comunicación ni notificación por parte de Cancillería por el tema de las visas. La documentación fue entregada el día 28 de agosto. Las visas del staff internacional vencieron el pasado 31 de agosto y hasta este martes señala que no se les ha sido entregadas. Mientras la agrupación social Frente Ciudadano contra la Corrupción le mandó una carta al secretario de la ONU, donde le pidió que no abandonara a los guatemaltecos, detallando la serie de conflictos de intereses de Jimmy Morales para apresurar la salida de la misión anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre del 2019 y la del Comisionado Internacional. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. Por medio de una carta, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, pidió a la fiscal general María Consuelo Porras proceder en contra de la canciller Sandra Jovel, de acuerdo con lo regulado en el artículo 208 del Código Procesal Penal, que establece que los funcionarios tienen obligación de denunciar ante la comisión de un hecho delictivo. En la nota se expone la conferencia de prensa del pasado 6 de septiembre, en donde la canciller habría afectado el trabajo conjunto que lleva el Ministerio Público y la CICIG, al referirse a casos concretos, los cuales fueron citados en la nota, como el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, el caso Pavo Real, y sobre la afirmación de la ministra en donde involucró a la CICIG en la muerte del exministro Pavel Centeno. Según la nota, las afirmaciones son falsas y tendenciosas que afectan al trabajo de la institución, por lo que el fiscal de la FESI solicitó a la fiscal requerir a la funcionaria una explicación y aclaración. El vocero del secretario de Naciones Unidas fue cuestionado este día durante la rueda de prensa en Nueva York sobre la controversia de CICIG. El funcionario se limitó a decir que han tenido una conversación con la Cancillería guatemalteca. Gracias. Sobre Guatemala, el gobierno le ha escrito al secretario general pidiendo un nuevo director de la Comisión de Investigación. ¿Naciones Unidas va a seguir esa petición o van a seguir apoyando al señor Velázquez en ese papel? Espero dar una declaración más formal dentro de poco. Lo que puedo confirmar es que se recibió la carta y será estudiada con cuidado. La congresista estadounidense Norma Torres dijo en Twitter que le horroriza que el presidente Jimmy Morales desobedezca la orden de la Corte de Constitucionalidad sobre permitir el ingreso de Iván Velázquez, jefe de la CICIG. La congresista calificó de régimen criminal las acciones que buscan proteger a distintos actores. Torres pidió a la administración de Donald Trump responda enérgicamente lo que considera un ataque en contra de la democracia y el Estado de Derecho en el hemisferio, mientras el senador demócrata Patrick Leahy expresó vía comunicado que la resolución de la Corte de Constitucionalidad fue correcta al rechazar el intento de Morales de prohibir el ingreso del comisionado y que es una amenaza al proceso judicial que un funcionario público pretenda apartar a un agente internacional que junto al Ministerio Público lo investiga. La canciller Sandra Jovel, tras ser interrogada sobre el comentario de la congresista Norma Torres, esto fue lo que respondió. Yo no tengo ninguna opinión sobre lo que pueda opinar la congresista Torres. Lo que sí creo es que ella pues no está en Guatemala en este momento, pues y debería de ocuparse, creo yo, en lo que le corresponde. Guatemala tiene sus políticas y no tengo ninguna opinión al respecto. Y la Procuraduría de los Derechos Humanos pidió a la Corte de Constitucionalidad deje sin efecto la carta enviada por la canciller Sandra Jovel a la ONU, donde desconoce como comisionado Iván Velázquez y que se permita su ingreso al país. A esta solicitud se unieron otras dos más presentadas esta tarde en la máxima corte, una de Acción Ciudadana que busca que se certifique lo conducente al presidente Jimmy Morales, al ministro de Gobernación Enrique Degenhardt y a la canciller Sandra Jovel por desobediencia. Otro recurso presentado por el abogado Alfonso Carrillo alega también la destitución de los dos ministros y del Procurador General de la Nación, Jorge Donado, y que se presente un antejuicio contra el mandatario por desobediencia.
dejar sin efecto la decisión adoptada por el presidente de la República al desconocer al hoy comisionado, dejar sin efecto la nota diplomática girada por la ministra de Relaciones Exteriores al secretario general de Naciones Unidas, se ordene el encauzamiento, certificándose lo conducente a las autoridades competentes en materia penal contra el presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, así como el ministro de Gobernación, Enrique Antonio de Gejar Asturias, y la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Erika Jovel Polanco. Los ex cancilleres, embajadores y representantes diplomáticos enviaron una carta al secretario general de la ONU, en donde se pronuncian sobre la actitud del gobierno ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad, expresando que sienten vergüenza por las manifestaciones y acciones unilaterales del gobierno de Jimmy Morales, como la carta enviada por la canciller Sandra Jovel a la ONU en términos inamistosos y fuera de lugar. Los embajadores consideran que dichas acciones violan el acuerdo de la CICIG y que resultan inadmisibles en las prácticas y comunicaciones diplomáticas. Ante lo ocurrido en la nota señalan que esperan que la CC dé respuesta a las peticiones ya planteadas y certifique lo conducente contra los funcionarios responsables. Cuando la Corte de Constitucionalidad autoriza el retorno del comisionado o la comisionada de CICIG, todo quedó claro. Don Iván Velázquez no retornará al país como la cabeza visible de la comisión. La Corte de Constitucionalidad, en una resolución gallo-gallina, parecía enmendar la plana al gobierno, pero lo que hizo fue dejar abierta la puerta, no la puerta, sino el zaguán para que todo cambie en la CICIG. Para mí, huele a que aquí hubo previas negociaciones tras bambalinas y al más alto nivel, para que la ONU nombre a un nuevo comisionado o comisionada y todo parezca normal. Así es como veo el escenario. Iván Velázquez ya es historia, lo verán ustedes en los próximos días. En esta trágica novela nacional, muchos personajes están desempeñando el papel perfecto para que los demás no vean la realidad. Y la comisión pesquisidora avanza con el análisis del expediente del antejuicio en contra de Jimmy Morales, pero algunos integrantes pretenden retrasar el trabajo con una masiva citación a terceros interesados. La comisión pesquisidora leyó la parte más importante del expediente de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. Esta y la otra semana escucharán los audios de testimonios que están incluidos en el expediente. Los integrantes fijaron la última semana de octubre para entregar el informe circunstanciado, pero el trabajo podría retrasarse por la petición de algunos congresistas de citar a más personas para escucharlas. Que ya lo hice en privado con los señores diputados, que debemos delimitarnos a escuchar a los que verdaderamente nos van a venir a proporcionar alguna aclaración importante al proceso. Este miércoles la comisión se reunirá para definir a qué personas citarán. La propuesta de Boris España es de escuchar a fiscales de mesas que fueron pagados con el financiamiento anónimo que recibió FCN Nación. Según el congresista, se debe definir si el dinero que recibieron fue por esa actividad o por otra. Con esto se corre el riesgo que la comisión realice labores que no le competen y desvíen su fin, que es determinar si el antejuicio contra Jimmy Morales es político, espurio o ilegítimo. Hay algunos diputados que quieren hacer eso, otros no estamos de acuerdo, pero eso es lo que tenemos que llegar a tener acuerdos, porque precisamente hay que tener definida cuáles son los límites que tenemos nosotros como comisión pesquisidora, que no somos entes investigadores y que tampoco somos jueces. El presidente de la comisión aseguró que no permitirá que se atrase el informe y si el resto de sus compañeros quiere escuchar a 50 personas, se hará, pero sin cambiar la fecha de entrega del documento para que el Pleno decida si Jimmy Morales debe ser investigado. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Organizaciones civiles de Quiché realizaron una convocatoria para participar el próximo 20 de septiembre a una gran manifestación en Santa Cruz del Quiché, exigiendo la renuncia del presidente Morales. Los manifestantes se reunirán en los 4 accesos principales a Santa Cruz del Quiché y a las 9 de la mañana iniciarán una caminata rumbo a la gobernación departamental, donde exigirán la renuncia del presidente Jimmy Morales y renovar el mandato de la CICIG. La renuncia del presidente de la República Jimmy Morales y el vicepresidente Jafet Cabrera, que sean investigados
por los delitos de financiamiento electoral ilícito y otros señalamientos de corrupción. La renovación del mandato de la CICIG y el ingreso al país de su comisionado Iván Velásquez. Están induciendo al mismo presidente de la República a que desacatara esta resolución del máximo órgano de justicia en el país, lo cual a nosotros como Asamblea Departamental Multisectorial Quiché nos preocupa, porque esto indirectamente está induciendo a que en Guatemala se dé un golpe de Estado. Las autoridades indígenas de la región Ixil y de Cunén también se sumarán a las manifestaciones, bloqueando el kilómetro 288 de la ruta 7W en el entronque Zacapulas-Quiché, acceso principal a 6 municipios del norte del departamento desde las 5 de la mañana. Todas las comunidades dirigidas por los alcaldes comunitarios y COCODES van a estar en el lugar del entronque, como también se van a sumar compañeros de Nevaj, de Cotzal, de Chajul, a ese paro nacional. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Es momento de una pausa, pero regresamos con más noticias. Y Manuel Valdizón es señalado de lavado de dinero y conspiración en Estados Unidos. Continuamos. Este martes, el ex candidato presidencial Manuel Valdizón fue capturado en Miami por autoridades estadounidenses, señalado de lavado de dinero y conspiración. Este martes se confirmó que el ex candidato presidencial por el extinto partido líder, Manuel Antonio Valdizón, fue detenido en Miami, Estados Unidos. La captura fue realizada por el personal del FBI por los delitos de lavado de dinero y conspiración. Manuel Antonio Valdizón tiene vigente una orden de aprehensión en su contra en Guatemala, luego que las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala lo vinculan en el caso Odebrecht. Valdizón permanece desde enero de este año en territorio estadounidense, en donde las autoridades migratorias lo detuvieron luego de intentar ingresar a ese país con una visa revocada. Aún se espera la llegada de Manuel Valdizón a Guatemala, donde hace algunas semanas presentó un comunicado reconociendo que cometió errores, por la cual le pide perdón al pueblo de Guatemala y su familia. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. Manuel Valdizón podría ser implicado por la justicia estadounidense en el caso Odebrecht, señaló un analista y experto en temas de transparencia, quienes ven al ex candidato presidencial en una posición desfavorable frente al modelo de justicia norteamericano. Yo creo que sí salió afectado bastante Manuel Valdizón con esto. Son dos contextos totalmente diferentes y allá, dentro de los errores que uno puede encontrar también en la sociedad norteamericana, si algo puede prestigiarse a la sociedad norteamericana es de su sistema de justicia. Hoy conocemos cómo funcionaba todo este esquema de financiamiento de políticos. En el caso de él hay acusaciones concretas de haber recibido sobornos en el caso de Odebrecht. Y seguramente muchos de sus activos fueron lavados en Estados Unidos y con moneda de Estados Unidos, que son dólares. Y esto cambia el panorama porque podría durar mucho tiempo el procesamiento de estos delitos y podríamos hablar de años, incluso se habla y podría estar sujeto también a una condena de 20 años. Acá en Guatemala básicamente era por el caso Odebrecht, que como hemos visto no ha tenido las condenas que deberían de haber tenido ya en otros personajes. Allá existe mucho esta figura de la colaboración eficaz que tenemos ahora en Guatemala y si él contribuye a revelar nuevas fuentes de investigación, es muy probable que se pueda acoger a un programa de beneficios. La jueza Erika Ifán inició la audiencia en la que se definirá si enfrentan juicio a los acusados implicados en el caso Odebrecht. Por este caso figuran Alejandro Sinibaldi y el recién capturado por el FBI, Manuel Valdizón. El Ministerio Público le imputó los cargos a Juan Ignacio Florido, a Diego Chacón Urrutia, Juan Molina, figurando como líder de esta organización criminal, Alejandro Sinibaldi. El líder de esta, el señor Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, dejó sin efecto la anterior nominación de 4 funcionarios de su ministerio.
Juan Arturo Jägerländer Morales, concuño de Alejandro Sinibaldi, y quien figura como colaborador eficaz por haber revelado cómo recibían los sobornos brasileños, será sometido a un procedimiento abreviado. Aceptó haber colaborado con Sinibaldi para lavar el dinero de sobornos. La jueza programó la audiencia para el 25 de octubre. En el acuerdo de reparación al Estado se le pedirá que entregue $300.000. Bueno, el temor es natural en cualquier caso como de la naturaleza en el que está procesado mi patrocinado, ¿verdad? Entre los medios de investigación, el Ministerio Público cuenta con la información brindada por la Fiscalía Federal de Brasil, logrando identificar varias entidades y la forma de operar de la constructora Odebrecht. Por Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Los médicos del Hospital Roosevelt preparan una contrapropuesta al ministro de Salud. Los detalles al volver. La crisis en salud continúa, pero los médicos del Hospital Roosevelt están listos para entregar una contrapropuesta en una reunión con la PDH. Los médicos del Hospital Roosevelt continúan en asamblea y hoy realizaron un plantón en el exterior del Hospital Roosevelt. Los médicos afinan detalles para la contrapropuesta que le presentarán al ministro de Salud, Carlos Enrique Soto, en la reunión que tendrán en la Procuraduría de Derechos Humanos. Esta es la sexta semana del paro laboral de los médicos, en donde no atienden la consulta externa y no programan operaciones. Para el director de este centro hospitalario es de suma importancia que en la próxima reunión se llegue a un acuerdo. Recordemos, ya la semana pasada hubo una reunión con PDH, el ministro y la comisión ad hoc. Ellos tenían una reunión nuevamente el día de hoy, pero por situaciones de gabinete fue postergada para mañana, ¿verdad? Esperamos de que ya puedan llegar a consensos. La plática de la semana pasada pues hubo mucha armonía, mucho respeto de ambas partes y esperamos que puedan llegar ya a consensos a lo largo de esta semana. Estamos esperando que pueda haber ya una solución a esta problemática y podamos regresar a la normalidad. Zulma Calderón, procuradora de la Salud, espera que mañana en la Procuraduría de Derechos Humanos se logre llegar a un acuerdo y así concluir con la crisis en salud. Por una Guatemala en Paz, es Limel Garejo y Noé Medina. Los hermanos siameses de tan solo meses de nacidos y que se encuentran unidos de la cabeza fueron trasladados de Petén hacia el Hospital Roosevelt, en donde los médicos realizan todos los exámenes necesarios para una futura operación de separación. Pero están bastante bien, están tolerando alimentos por vía oral, estamos realizando todos los estudios necesarios, ya se han hecho rayos X, tomografías, resonancias, angiogramas. La intención de hacer todos estos estudios es que podamos ver qué estructuras comparten, qué procedimientos podemos, debemos o cuáles no podemos realizar, ¿verdad? Un comerciante estuvo a punto de tirar a la basura una caja de cartón que fue dejada en un sector de la terminal de buses de Chiquimula. Sin embargo, cuando quiso moverla se percató que en ella había una recién nacida, por lo que dio aviso a las autoridades. El hallazgo fue hecho en la 11 avenida de la zona 1, donde funcionan varios expendios de licor. Los bomberos voluntarios de Chiquimula informaron que la niña tiene unos 20 días de haber nacido. La menor quedará en el hospital hasta descartar que haya contraído alguna enfermedad por haber estado expuesta al frío de la madrugada. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión del Noticiero Guatevisión. Soy Sara Guerrero, un gusto saludarles como siempre. Es momento de hablar del clima y conocer qué sucede en las temperaturas a lo largo del territorio nacional. Iniciamos como siempre con esta imagen satelital en donde apreciamos el ingreso de humedad específicamente por las costas del Pacífico. Esto contribuirá al aumento de lluvias específicamente en esta región y el aumento de oleaje para que usted lo pueda tomar en cuenta. El comportamiento de los cielos hoy a lo largo del territorio nacional ya cambia. En general tenemos un ambiente bastante cálido
cálido y soleado, específicamente en el área norte, centro, oriente y occidente. Como les mencionaba, el área sur del territorio nacional aún presenta pues bastantes lluvias. Conoceremos también lo que son las temperaturas. Tenemos temperaturas en Guatemala mínima de 17, máxima de 26. Nos trasladamos al occidente, Huehuetenango, 12 de mínima, 27 como máxima, mientras que Totonicapán, temperatura mucho más fría, 7 como mínima, 19 como máxima. La siguiente región presenta todavía temperaturas mucho más cálidas. Hablamos del oriente, el Progreso 24 mínima, 35 máxima, Zacapa 24 mínima, de igual forma 35 máxima. Y finalizamos con la siguiente región. Tenemos el norte del país, Petén con 22 como mínima, 33 como máxima, mientras que Izabal 23 de mínima y 31 de máxima. Más adelante en Sin Filtro estaremos finalizando este informe para todos ustedes. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Es momento de ir con nuestros anunciantes, pero regresamos con más información. Comisión del Congreso que investiga a Tel Maldana afirma que ha encontrado las primeras anomalías. La comisión que investiga la compra de un edificio millonario para el Ministerio Público cree haber encontrado las primeras irregularidades. La comisión creada por Felipe Lejos cree que han encontrado las primeras anomalías en la compra de un edificio de 35 millones de quetzales para el Ministerio Público, que se adquirió cuando Tel Maldana era fiscal general. Las anomalías se detectaron de una documentación requerida. Hay sociedades anónimas que no están legalmente instituidas en el país y que de esta se desprende que formaron la última sociedad anónima a la que se le vendió de la propiedad al Ministerio Público, que es Beltrán S.A. Se está haciendo todo el desglose de dónde viene el capital de todas estas empresas para haber poder llegado a ese edificio y haberlo negociado con el Ministerio Público. Por el momento no se ha visto ese tema, se va a seguir desarrollando la fiscalización documental y los testimonios de, como repito, de lo que se va desprendiendo. La comisión hará una visita de campo el próximo viernes, mientras la próxima semana citarán a personas que tienen conocimiento sobre la compra del edificio, que a criterio de algunos fue sobrevalorada. Dentro del mismo registro también de la propiedad, se está solicitando porque se quiere saber el historial total del inmueble, porque en esas se tiene conocimiento extraoficial que fueron hipotecadas con anterioridad y el valor es sumamente ínfimo a lo que se pagó por el Ministerio Público. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. El Movimiento Cívico Nacional volvió a surgir y manifestó frente al Congreso para pedir a los diputados reformar la ley electoral y abrir los listados para que cambie la forma de elegir a los diputados. Según los integrantes del movimiento, los listados cerrados no permiten que los guatemaltecos voten por alguna persona específica, sino que solo por un partido político, mientras los listados abiertos permitirían que el guatemalteco elija directamente a quien lo representará en el Congreso. Los diputados sesionaron esta tarde, pero no lograron avanzar en la agenda legislativa. La discusión se centró entre diputados de Alianza Ciudadana, que piden que Edgar Zamora sea juramentado como diputado y que Manuel Díaz Durán quede fuera. La pugna por la curul es porque Zamora no logró tomar posesión en 2016 por no tener finiquito y ahora que sí lo tiene, reclama ser juramentado. Esto sucede mientras se mantiene la expectativa por la intención de diputados de reformar la ley en materia de antejuicio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que China está tratando activamente de impactar y cambiar las elecciones legislativas de noviembre al atacar a granjeros y trabajadores estadounidenses en medio de la guerra comercial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a China de querer interferir en las elecciones legislativas de noviembre. El mandatario denunció en su cuenta de Twitter que el gigante asiático ataca a granjeros y trabajadores industriales estadounidenses por su lealtad hacia él.
Las acusaciones se sumaron a un panorama ya cargado tras el anuncio el lunes de que Washington impondrá nuevos aranceles a las importaciones desde China por un monto anual de $200 mil millones, a los que Pekín respondió este martes con una medida similar por $60 mil millones anuales. La anterior salva de gravámenes impuesta por China golpeó de lleno la producción agropecuaria de Estados Unidos, con aranceles para la carne de cerdo y la soja producidos en estados como Illinois, Kansas y Minnesota, que están en juego en los comicios de noviembre. Según las últimas encuestas realizadas por NBC News Marist, la guerra comercial, un pilar de la política de Trump, es algo impopular en 6 estados clave. Vestida con un conjunto de chaqueta y pantalón, Cristina Kirchner llegó sonriente a la sede de los tribunales en Buenos Aires, donde la esperaba un puñado de militantes para expresarle su apoyo, como ya es habitual. No hizo ninguna declaración a la prensa, pero aprovechó su cuenta de Twitter para subrayar que se trata de la 8ª ocasión en la que debe declarar en alguna causa judicial en su contra. La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, compareció el martes ante un tribunal por una causa de lavado de dinero. La senadora se presentó a la corte al día siguiente de que el juez federal Claudio Bonadío emitiera una orden de prisión en su contra por otro proceso, los cuadernos de la corrupción. El magistrado pidió a la Cámara Alta que la despojara de sus fueros para poder detenerla. En el marco de la causa denominada la Ruta del Dinero K, la exmandataria rechazó el martes ante la Corte cualquier vinculación con la presunta expatriación y posterior repatriación de unos $60 millones en un intento de legitimación de capitales. Kirchner denuncia que las acusaciones son parte de una persecución judicial. Había pasado por la del procurador de la Nación. 25 empresas participan en la Clasiferia de Prensa Libre, que ofrece 3.500 plazas. Este día se realizó la Clasiferia de Prensa Libre, un espacio de oportunidad para hallar un nuevo trabajo. La Clasiferia del Empleo, organizado por Prensa Libre, se realizó este martes. Contó con la participación de 25 empresas y ofreció 3.500 plazas laborales. El evento se realizó en el Parque de la Industria, en el que además estuvo el apoyo de la Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana, que dieron conferencias a los participantes. Colaborando con diferentes charlas de tipo motivacional y de conocimientos para que las personas darles herramientas, como por ejemplo entrevista de trabajo, imagen personal, cómo preparar su currículum, cómo presentarse al momento de llegar a un trabajo, etcétera, poderles ayudar y acompañar en este proceso que tanto necesita Guatemala. Además, la Clasiferia cuenta con una plataforma virtual para que se pueda subir la papelería. Da un código para que lo puedan entregar. Que el desempleo está un poco duro aquí en Guatemala. Cada año pues también vienen los recién graduados atrás de nosotros, los que ya llevamos años de que nos graduamos. Entonces es un poquito más también difícil, va a poder aplicar porque es demasiada las personas que andan en busca de una oportunidad. La feria finalizó este martes a las 6 de la tarde. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Ahora el reporte económico con Mónica Bando. En Agencias Guay decimos ¡Viva Guate! Agencias Guay presenta. Bienvenidos al segmento económico. Como les hemos estado informando, el envío de remesas sigue incrementándose. Según las estadísticas divulgadas por el Banco de Guatemala, Banguat, en los primeros 8 meses el país recibió $6.077 millones de divisas por remesas familiares, con un crecimiento de 12% entre enero y agosto del 2018, en comparación con el mismo periodo del año pasado. El monto superó en $653 millones los 5.424 millones que los inmigrantes enviaron en 8 meses del 2017. Hasta ahora, hasta agosto, es el mes que más ingresos de remesas ha recibido, con $860 millones, superando los 818.3
millones de dólares de julio, que tenía el récord más alto. Llama la atención de los analistas económicos que en los últimos 4 meses se han recibido remesas por encima de los 800 millones de dólares, incluso en mayo, algo que no sucedía en los últimos 8 años. En el 2017, Guatemala recibió 8.192.21 millones de dólares, la cifra más alta desde el 2010, y las autoridades esperan que la tendencia continúe. Ahora veamos cómo están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio, y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. En Agencias Guay decimos ¡Viva Guate! Agencias Guay presentó. Hoy se realizó el lanzamiento del programa Empleatec, que brindará becas a 200 jóvenes guatemaltecos que estén interesados en aprender inglés, tecnología e informática. Junior Achievement Guatemala realizó el lanzamiento de Empleatec, un programa que brindará capacitaciones gratuitas a jóvenes guatemaltecos para insertarlos en el mercado laboral. Este programa se hará en El Salvador, República Dominicana y Guatemala. En nuestro país trabajarán durante 3 años, en los cuales capacitarán a 600 jóvenes, 200 cada año. Ellos recibirán una beca en el INTECAP durante 8 semanas, en 2 áreas, inglés y tecnología e informática. Además, trabajarán en el desarrollo de habilidades blandas y espíritu emprendedor. La invitación es que todos los jóvenes de 18 a 30 años puedan aplicar a través de www.joven360.com.gt/empleatec. Y hay un formulario de registro en el que introducen unos datos, y a partir del 5 de octubre, fecha en la que se cierra la convocatoria, van a ser llamados a un proceso de selección. Empleatec también brindará a los jóvenes un programa de entrenamiento en aplicaciones en áreas financieras y logísticas, así como un programa para el desarrollo de softwares por una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Un millonario japonés será el primer turista en orbitar la Luna. Se trata de Yusaku Maezawa. Hasta ahora los únicos que han dejado la órbita de la Tierra han sido 24 estadounidenses en las décadas de 1960 y 1970. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GT Continental. El empresario multimillonario japonés, el magnate de la moda en línea y coleccionista de arte Yusaku Maezawa, se reveló como el primer turista que volará en un cohete SpaceX alrededor de la Luna. Elijo ir a la Luna, dijo el hombre de 42 años entre aplausos en la sede de SpaceX en California, luego de ser presentado por el CEO de la compañía aeroespacial Elon Musk. Maezawa es la 18ª persona más rica de Japón, con una fortuna de $3.000 millones según la revista Forbes. El viaje se llevará a cabo a bordo del Bill Falcon, que hasta ahora solo se ha mostrado en diseños e imágenes, y podría no estar listo para trasladar a un humano hasta dentro de 5 o 4 años, según especulaciones de medios de la industria de la tecnología. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GT Continental. Y en este momento nos trasladamos a la redacción de Prensa Libre para conocer los temas más destacados de mañana. Y con la inspiración de nuestro editorial que día a día nos da la pauta para informarle con veracidad, le presento los temas más importantes de nuestra edición de miércoles. El Ministerio de Agricultura está pidiendo 300 millones de quetzales para repartir transferencias directas a unas 297,000 familias del corredor seco. Por ahora tienen 35 millones para empezar. Cero corrupción y más empleo es lo que demandan jóvenes en busca de una oportunidad laboral, que se dieron cita en la Clasiferia de Prensa Libre, que reunió a empresas que buscan talento humano. Unas 5 peleas diarias se registran en la vía pública durante las horas de mayor congestión de tránsito. Se conjugan el exceso de vehículos, la masiva afluencia y el estrés. Y si usted ya tiene la primera pieza del mapa pictográfico de la industria en Guatemala, este miércoles sale la segunda para que lo continúe conformando. Son 6 partes. Esto y mucho más en su ejemplar de Prensa Libre. Adquiéralo y recuerde que aquí en Prensa Libre estamos para servirle a usted. Las obras sociales del hermano Pedro necesitan la ayuda de los guatemaltecos, por lo que realizan una rifa. La meta es vender 2 millones de boletos. Siempre he dicho que la acción dice más que 1000 palabras. La labor que ustedes han hecho como congregación al frente, yo creo, de
fortalecer la esperanza, fortalecer la sensibilidad para quienes han tenido y hemos tenido la oportunidad de acercarnos a las obras del hermano Pedro. Creo que ha sido gratificante. Hay siempre un reto que cumplir y creo que las obras se han mantenido gracias no solamente a su constancia, sino también a que los guatemaltecos pues hemos volteado a ver este trabajo. Bienvenido, Fray. Paz y bien, soy Fray José, vengo de parte de Obras Sociales y de la Fraternidad, que dirige también a las Obras Sociales. Obras Sociales es un conjunto de actividades y en diferentes lugares también, pero unidos por ese espíritu, como indica usted, de caridad, de servicio evangélico a los más necesitados. El hermano Pedro quiere 1 millón de amigos. Es un movimiento significativo, importante, porque creo que podemos colaborar todos los guatemaltecos de una forma muy sencilla. Explíqueme ese proceso, Fray, por favor. Pues teniendo tantas dificultades, bueno, teniendo muchos gastos en nuestras obras, para poder hacer crecer nuestras actividades y atender más y más a gente necesitada, estamos inventando la primera vez una rifa que llamamos el hermano Pedro quiere 1 millón de amigos, y tú puedes asociarte a formar parte de este pequeño apoyo. Entonces, con una rifa en la cual ofrecemos 2 casas, 10 motos, un pick-up grande, para que toda la gente, además de haber sido beneficiada en nuestras obras y poder colaborar en aquellos que lo necesitan, a la vez puede tener un agradecimiento, si Dios permite, con uno de estos regalos.